Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy vamos a preparar una tarta crujiente de manzana y queso. Una tarta que se prepara en varias capas. Vamos a hacer una capa con una base de galletas, sobre las galletas una capa de queso, sobre el queso unas manzanas con un toquecito de canela y nuez moscada y sobre estas vamos a poner un crumble crujiente que le va a dar un toque a esta tarta buenísimo. En bocatus.com os dejo todos los ingredientes detallados que necesitamos para preparar esta tarta. Ahora comenzamos con la receta. Comenzamos haciendo la base de galletas. Para ello trituramos 200 gramos de galletas tipo digestive y las mezclamos con 100 gramos de mantequilla previamente derretida en el microondas. Mezclamos bien hasta que toda la galleta esté húmeda y la vertemos en un molde de 23 centímetros de diámetro. Distribuimos y aplastamos la galleta para hacer una base compacta y reservamos el molde en la nevera mientras continuamos con la receta. Ahora ponemos en un bol 500 gramos de queso crema. Añadimos 100 gramos de azúcar, un chorrito de zumo de limón y una cucharadita de esencia de vainilla. Seguidamente añadimos 2 huevos previamente batidos y mezclamos hasta conseguir una mezcla bien unificada. Por último, vertemos la mezcla de queso en el molde sobre la base de galletas y la reservamos. Continuamos pelando, descorazonando y troceando dentro de un bol 4 manzanas. Añadimos una cucharada de azúcar moreno, una cucharadita de canela y una pizca de nuez moscada. Ahora preparamos el crumble. Para ello en un bol mezclamos 100 gramos de harina, 100 gramos de azúcar moreno, 50 gramos de almendra molida y una cucharadita de canela. Hecho esto, añadimos 100 gramos de mantequilla fría cortada en cubos y con las manos vamos integrando hasta conseguir una especie de migas húmedas. Continuamos poniendo las manzanas sobre la capa de queso y sobre estas ponemos unas nueces y el crumble. Por último llevamos la tarta al horno, que lo tenemos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 45-50 minutos. Tras el horneado la capa de queso ya estará bien cuajada y mirad, el crumble está bien dorado y crujiente. Dejamos que la tarta se atempere durante unos 30-40 minutos dentro del molde y pasado este tiempo la desmoldamos para comerla. Bueno, fijaos, ya me he cortado un trozo de esta rica tarta. Para hacerla un poco más golosa, que no lo necesita, le he puesto un poco de dulce de leche por encima. Y mirad, la capa crujiente. ¡Qué pasada! Vamos a ver qué tal está. ¡Madre mía, fijaos! ¡Oh! Fijaos que tiene la capa de la galleta, el queso, la manzana que queda muy jugosa y con todo el sabor de la canela y la nuez moscada. Y la capita crujiente también que te encuentras las nueces que le hemos puesto. ¡Buah! ¡Qué delicia! Deliciosa la manzana, queda muy tierna, muy bien asada, combinada con el toque crujiente del crumble, de las nueces, la mezcla del queso y la galleta. Es una tarta deliciosa. Ya habéis visto que es muy fácil de preparar y se come templadita o del tiempo. No la metéis en la nevera, hombre, si os sobra sí, pero si no, no la guardéis en la nevera para que conserve ese toque crujiente, porque la hacen única y especial. ¡Qué tarta más rica! Bien, bocateros, pues hasta aquí este vídeo. Os recuerdo que nosotros nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. ¡Chao!